Y lo sumo a la mesa y a esta reunión al señor Miguel Ponce. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Pero muy buenos días. ¿Cómo andan allí? ¿Preparándose? Preparándonos y un poco hablando de lo cotidiano. ¿No? ¿Este es el último? Este es el último del año. Bien, bien. Sí. A mí, en cambio, me agarró el 25 y el primero martes, así que va a ser imposible. Sí, claro. Es muy difícil. Muy difícil. Sí, Aníbal te dice que viene y te abre. Sí, Aníbal, sí. No, eso lo descuento. El problema es que la dificultad de tener invitados, un primero a las 2 de la tarde. Olvídate. Están todos con la resaca del día anterior. Claro. No, imposible. Sí. Digo, qué difícil, ¿no? Llegar, saliendo del chiste, hoy a la canasta navideña. De verdad es bien complejo para muchas familias, ¿no? Sí, claro. No, y además este tiempo que justamente se presta, como bien seguramente lo han estado ustedes haciendo en todos los planos que abarcaría arriba, tiempo de balance, ¿no es cierto? Como todos los años. El problema es que ahora la tentación que yo estoy notando es que en lugar de hacer una suerte de balance anual, veo una tendencia generalizada a hacer un balance de 3 años. Es decir, se está mirando y viviendo y sintiendo y percibiendo este fin de año más que como un fin de año común, como el fin de un ciclo, ¿no es cierto? Es decir, todo el mundo tiende a hacer análisis de qué ha pasado estos 3 años. ¿Por qué? Y porque estamos entrando en el último año electoral, que es un año electoral, el último año de mandato de la actual presidencia. Entonces, lo tremendo es que, ya lo hemos dicho muchas veces acá, ¿no es cierto? Pero en todo caso, abruma cuando uno hace un pequeño punteo. Yo estaba recién haciendo un pequeño punteo y decía, la pucha, todos los indicadores que uno observa de este final de año son peores a los del 10 de diciembre del 2015. Y esto es muy fuerte, digo, se han perdido casi 150.000 puestos de trabajo. La capacidad adquisitiva del salario ha caído casi un 50%. De 18 millones de trabajadores que tenemos, 12 están en relación de dependencia y la mitad de ellos gana menos de 15.000 pesos. El 90% de los trabajadores está viviendo con menos de 20.000 pesos por mes. Y para estar por encima de la línea de pobreza se necesitan 25 o más. Sí, claro. Es decir, más del 40% de los hogares tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. Sí. La inflación ha crecido 160, 170, 180, donde lo quieras ubicar. La pobreza supera el 33%, más del 50% de esos son niños. El aumento de la deuda externa, ni hablemos. Lo que más ha crecido en el presupuesto es el pago de los servicios de la deuda, que representan casi alrededor del 80% del PBI. Es decir, pasamos este año de 560 millones de PBI a 387.000 millones. Es decir, con la devaluación hemos afectado fuertemente, obviamente, este índice. Tenemos más de medio año de stock de autos sin vender, lo que obviamente está adelantando la crisis que tienen las automotrices, las terminales y mis clientes en particular, muchos de ellos autopartistas que hace 4 meses que prácticamente no traen. Tenemos algún dato positivo que rápidamente hay que replantearlo porque claro, un superávit comercial como el que hemos tenido y hemos conocido hace horas está en realidad encubriendo un superávit no virtuoso. ¿Por qué decimos no virtuoso? Y porque no crecen las exportaciones de manera explosiva, sino que lo que hay es una profunda caída de las importaciones que obviamente en el marco de una matriz importadora productiva están solamente reflejando el impacto de la brutal recesión que estamos viviendo. Bueno, en este marco yo diría se hace muy particular tener que analizar cómo viene el año que viene. Y si todos coincidimos de que lógicamente es una fantasía o una lectura naif pensar que en el primer trimestre va a haber un rebote, hay quienes dicen que va a ser que la cara más negra de la recesión la vamos a ver entre el primero y el segundo trimestre. Algunos me dicen, cuidado lo que puede ocurrir en marzo. Y otros además pensamos que prácticamente todo el año va a ser en recesión. El impacto sobre la política es inevitable. Es decir,
vamos a vivir dos situaciones en paralelo que tienen que ser atendidas con mucha curiosidad. Una, el hecho de que, ¿qué pasa en un país que va a votar en recesión? ¿Cuánto hace? ¿Cómo influye esto en la política? Y segundo, ¿cómo influye en las definiciones de los actores la crisis política? Claro. Digo, ¿qué va a ser el radicalismo? ¿Hasta dónde banca continuar pegado, ¿no es cierto?, al oficialismo con estos datos macro que hacíamos referencia recién, que uno los visualiza, esté en el lugar que esté en el país? Segundo, el propio, hoy hay una primera plana donde la gobernadora de la provincia de Buenos Aires está analizando y ha consultado oficialmente la posibilidad de desdoblar elecciones. Sí. El cronograma electoral está influido por la lectura que uno tenga de cómo va a ser la situación social. La lectura de esto que tanto se habló en toda la semana y que yo hoy me sentí tan identificado con un escrito que publica mi amigo el Negro Fidanza sobre el riesgo país. Que el riesgo país simplemente nos está, en términos técnicos todos sabemos la diferencia entre lo que Argentina tiene que pagar para tomar deuda a 10 años y lo que hoy paga una economía como Estados Unidos. Hoy deberíamos, entonces, si tuviéramos que salir al mercado y no existiera el fondo, tendríamos que avalar una tasa 8.21% más de lo que está pagando Estados Unidos. ¿Esto qué nos da? Arriba del 11 para salir a endeudarnos. Obviamente este es un costo muy elevado y por eso, si bien muchos dicen, ¿qué carajo tiene que ver el costo argentino con lo que pasa si nosotros ya tenemos lo del fondo y estamos pagando al fondo un 4? Es decir, miremoslo, entre comillas, el costado positivo que tiene haber entrado al stand-by. Y pero las empresas que tienen que salir a renegociar sus deudas privadas... Ahí está. La economía real no, diríamos, goza de esa tasa del 4%, sino que tiene que salir a enfrentar esto que hablamos del 11%. Claro. Y esto, si sumás este costo internacional, más los intereses que se cobran en el mercado interno, y bueno, vienen a pintar el panorama que tantas veces hemos dicho acá. La economía real y la producción son absolutamente antagónicos con estas tasas. Ahora tenemos que agregar a las tasas nacionales incompatibles con la producción, las tasas internacionales que nos quitan también competitividad. En este marco, el riesgo país lo que viene a plantear es aquello que yo dije cuando volví de Europa. ¿Se acuerdan el tercer punto? La desconfianza con que el mundo y la dirigencia mundial mira a la dirigencia argentina. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque claramente la situación de endeudamiento a la que hemos llegado y el riesgo lo refleja, está diciendo que el mundo cree que lógicamente no vamos a poder cumplir, o estamos adelantando que en el 2020 vamos a un default, o lo más seguro que vamos a una reestructuración de deuda, ¿no es cierto? Un waiver y reestructuración de deuda que pareciera eso lo más probable. Las dos situaciones no son para alegrarse, son obviamente para mirarla con algún llamado a la responsabilidad de la dirigencia argentina, ¿no es cierto? Repito lo de ojo marzo. Hay versiones muy fuertes de que el inicio de las clases, el aumento de las tarifas, etcétera, llevaría a una situación política de mucho mayor riesgo que este diciembre, que ha permitido que el presidente de la Nación en el día de hoy esté viajando y tomándose 20 días de vacaciones, ¿no es cierto? Es decir, que finalizara un diciembre relativamente en paz, sí, que porque los temores estaban ubicados en diciembre, ahora se han trasladado a marzo. Yo siempre dije que marzo era más preocupante que diciembre. Creo también que de aquí a ese momento tienen posibilidades de hacer algunas correcciones, algún tipo de convocatorias, algún tránsito hacia la sensatez y tratar de generar mecanismos por los cuales el ambiente electoral aparezca un poco más clarificado
ya vamos a tener el cronograma electoral totalmente desplegado, y para marzo ya se van a haber iniciado algunas de las PASO. Hoy nos enteramos que lógicamente, como todos sabíamos, no iba a haber acuerdo en La Pampa y hay pelea entre McAllister y el candidato radical. Tampoco va a haber acuerdo en Córdoba, y bueno, y vamos a tener febreros y marzos muy calientes electoralmente, de cara a la confrontación que sin duda se va a dar hacia fin de año, en el tiempo electoral, ¿no es cierto?, donde para algunos la candidatura de Mauricio Macri es indiscutida, y la gran novedad es cuánto de peronismo puede llegar a rescatar esta, ¿cómo es que le llaman?, alternativa federal. Claro. El sector peronista que no acepta la presencia de Cristina, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a mirar en un año además donde las novedades de la justicia van a seguir siendo protagonistas de la campaña. Yo me imagino Cristina recorriendo tribunales o con algún tipo de juicio, ¿no es cierto? O teniendo que estar permanentemente Pichetto tratando de frenar, ¿no es cierto?, las posibilidades de la resignación de los fueros por parte de ella para que se presente a la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a tener un tema complicado desde la justicia. Me llamó mucho la atención la resignación que ha hecho la jueza Salgado, ¿no es cierto?, sobre el tema Nisman, que la verdad es que es una movida que no alcanzo a comprender en su totalidad. Creo que hay muchas cosas por atrás no dichas, sí, yo en esto. Pero, insisto, vamos a tener un año complicado, vamos a tener un año donde la economía no va a ayudar, entre comillas, y donde esperemos que el sufrimiento, diríamos, de los sectores mayoritarios del país no se agrave mucho más de lo que este fin de año nos está permitiendo visualizar, ¿no es cierto? Ahora, Miguel, en el plano político, sí, ¿cómo hace, uno, alternativa federal con Pichetto, ahí está, para meterse como alternativa al cristinismo, encubriendo a Cristina en el Senado? Y dos, ¿cómo hace el radicalismo para, no sé, plantearse como alternativa a Macri, teniendo todavía miembros de su partido en el gobierno y habiendo sido parte de la coalición? Sí, claro. Te diría, vuelvo a lo Ojo, lo que está en el gobierno también muy débil del radicalismo. Aguado está muy el radicalismo no se siente que integre el gobierno. El radicalismo dice, de a ratos integramos una alianza, diríamos, legislativa para aprobar ciertas leyes y punto. Claro, pero les van a ir a pegar desde ese lado. Sí hubo una alianza electoral. Y lo que tiene que definir ahora el radicalismo, la convención que me toca integrar, es la política de alianza. Eso solo puede ser aprobado por la convención, claro. Y estamos con terribles problemas internos para reunirla ante la resistencia, lógicamente, de los que siguen todavía, con apoyo del gobierno, cortando el bacalao, ¿no es cierto? Mira, yo esta semana estuve en Córdoba con gente muy del círculo íntimo de Mestre, que es el intendente de Van a la Córdoba. pelea. Va a la pelea, pero va por la Unión Cívica Radical, ¿eh? Sí, va por la Unión Cívica. Todo bien con el presidente, 75%. Sí, claro, ¿no? Y además Córdoba va a ser uno de los lugares donde mejor le va a ir a Macri en términos de candidatura presidencial nuevamente. El tema es que yo creo que Macri ya tiene elegido su pollo. Claro. Y su pollo ahí es Schiaretti. Sí. Pero vos fíjate la barbaridad que puede llegar a darse. Puede llegar a darse que haya una fórmula que se llame Cambiemos, claro, y que esté integrada por Negri y Baldassi, y otra fórmula encabezada por Mestre que vaya como Unión Cívica Radical. Tal cual. Bueno, esto obliga, imagínate al lío que es partidariamente, donde Córdoba se suma allá dos situaciones que son irregulares en términos de cualquier alianza, que es lo que se da en la ciudad de Buenos Aires, donde no existe Cambiemos, y lo que se da en Santa Fe, donde la mayoría del radicalismo integra el gobierno provincial, que enfrenta, por supuesto, a Cambiemos muy minoritario, muy debilitado con la figura de Corral. Entonces la palabra nueva en el radicalismo es autonomía, es decir, tratar de dar una mirada nacional hacia lo que ocurre, pero permitir que cada distrito haga lo que mejor le cuadre en función de las actitudes que está adoptando, diríamos, el PRO y Lilita en muchos de los distritos donde el radicalismo entiende que tiene autoridad para encabezar. Miguel, completísimo. Acá tengo algunos mensajes de gente que sabe de nuestras idas y vueltas con Boca River, pero también me gustaría una frase final para este 2018, ya que es como la despedida de este año nuestra.
¿Del Boca River? No, en general de lo que te pasó. Ahora yo después te leo los mensajes, pero... No, para nosotros, yo te digo, yo viví 3 hechos que posiblemente jalonan la historia de River desde donde lo mires. La satisfacción después de los 18 años de calvario que tuvimos cuando volvimos a salir campeones, después de los 18 años. Esa satisfacción ese día, donde obviamente yo estuve presente. Lo traumático que fue irnos a la B y el retorno, por lo tanto, y en ambos domingos yo estuve presente. Uno fue el que me generó el temor de lo que podía ocurrir en el último River Boca, en el que no se jugó en River, por si había un resultado negativo, por lo que ocurrió en el barrio ese día, que fue muy traumático también para mis hijos. Yo estaba con mis hijos y mis hijos eran más chicos, y ahí tuvieron su primera lección de su padre de experiencia en corridas, obviamente originadas por la política, donde las aprendí, que es quedar separado, no correr, meterse en algún hall de algún edificio, de manera tal de que no ser atropellado ni por las fuerzas represivas ni por la propia gente, ¿no es cierto? Cuando se arman esos desbandes pueden pasar cualquier cosa. Bueno, ese segundo hecho. Y el tercer hecho para mí importante en la historia que me ha tocado vivir es este. Obviamente, este es, pero por lejos, superior a la suma de los otros dos. Este es el hecho más importante, a mi juicio, en la historia de River, esta final del Bernabéu, y obviamente lo van a poder ver cuantificado en el día de mañana, donde es muy posible que en el Monumental haya más gente que si se hubiera jugado el partido River Boca. Claro. De hecho, vamos con la misma entrada, ¿no? Exactamente, porque una decisión de la dirigencia de River que privilegiaba a los que tenían las entradas, lo cual a mí me parece, la verdad, que extraordinario. Hoy lo planteábamos y lo marcábamos con Max. Para mí, una pena que no haya llegado a la final del Mundial de Clubes en River, porque me parece que es meritorio, independientemente de lo que pasó con el Superclásico, que es meritorio para un club que empieza a ser un poco ejemplo, y debería ser también contagio. Todavía. Totalmente. Me preocupa, Leo, algunas simplificaciones que se hacen en Argentina, pero que no tienen que ver con River ni con Donofrio, sino con la dirigencia y las expectativas. Acá cualquier tipo exitoso es directamente trasladado a la política. Hoy también lo planteaba, sí, claro. Ya se habla de Donofrio candidato, ¿viste? Donofrio entrando a la política. Yo reconozco, por el bien del país, espero que esto no sea así. Es más, tenemos que decirlo con todas las letras. Lo que ha frenado que hoy tuviéramos aprobado la ley de barras es el hecho de que se impidió que hubiese un artículo que no permitía que la dirigencia de la política pasara a la función pública. Es decir, discriminar los dirigentes políticos que no puedan ir, o que integraran la Conmebol, la AFA, lo que sea, que no puedan ser funcionarios públicos. Es decir, tratar de separar la política, claro, y de el tema fútbol como una garantía, como una manera de poder desmontar, ¿no es cierto?, los negocios, digo, los trapitos, las parrillas, los estacionamientos, todo lo que conocemos, ¿no es cierto?, que son los negocios, las entradas, que son los negocios de los barras mezclados con la dirigencia, y eso luego utilizado en la política. Tenemos décadas de ver hinchadas de fútbol funcionales a grupos y a patotas políticas. Me parece que eso es lo que frenó. Por eso sería una buena señal que, a diferencia de lo que muchos dicen, que Lammers, que Donofrio tienen que tratar de pasar ahora del fútbol a la política, yo reconozco que sería una buena señal que esto no ocurriera. Yo coincido plenamente. Me pregunto qué intereses tendrá Lustó para haber frenado la... la orden se la dio Monzó directamente. El que le pidió que volviera a comisión fue Monzó. Está en todos los diarios, Sí, por eso hay gran problema. La bronca es más con Monzó que con... los intereses más simples de leer era, si esto lo van a usufructuar Lilita Carrió y el pelado Larreta, frenemos un poquito esto. Esa es la lectura superficial. Por atrás es más complejo porque el que dio la instrucción fue Monzó.
Miguel, agradecerte este año de laburo con nosotros. No, por favor, siempre, por favor. Para mí ha sido un placer. Yo disfruto estas mañanas y ustedes saben que inclusive lo viralizo después como una columna que es el único espacio donde uno, a diferencia de cuando es reporteado, acá yo puedo hacer una síntesis de la semana y plantear perspectivas con absoluta libertad, ¿no es cierto? Totalmente. Como cada vez que trabajamos en AM1010. Esto mismo me ocurre en mi programa, pero en mi programa estoy más, diríamos, circunscripto a una temática parcial como es la del comercio exterior. Aquí podemos hablar de todo, hasta incluir estas situaciones deportivas que nos permiten exhibirnos más integralmente como somos. Y eso para mí es un placer y que por supuesto tengo que agradecerle a todos ustedes, a vos, Leo, y a la radio y lógicamente a Día Arriba, ¿no? Un abrazo grande, buen año, seguramente estamos hablando, pero al aire saludarte también. Felicidades a todos. Un abrazo. Chau, chau. Miguel Ponce, hasta acá con la política y la economía.